Bueno, entonces Interesante. vamos a dar inicio a nuestra segunda webconferencia del curso. Esta es una webconferencia que va a recoger algunas de las ideas de lo que ya nosotros hemos ido conversando en la webconferencia anterior, pero también lo que hemos ido revisando en la tarea uno, en la tarea 2, la tarea 3 que acaba de comenzar pues hace poco. La idea es que pues dejemos claros algunas orientaciones, indicaciones de lo que significa la salud mental comunitaria a nivel global. Ya sabemos que es uno de los retos que tenemos para esta actividad, la tarea número 3, que nos habla de esas tendencias en el abordaje de la salud mental y de la salud mental comunitaria a nivel global. A partir de esa información, pues la idea también es que podamos hacer una profundización en nuestro contexto, de cómo se entiende la salud mental en nuestro contexto y por supuesto cuáles son como esos retos, esos desafíos, esos avances que también encontramos en términos de la comprensión sobre la salud mental comunitaria en Colombia. Y finalmente, pues haremos una revisión de los retos que tenemos planteados para la tarea número 3, que es la que en este momento pues ya tenemos implementada, ¿no? Y en ejecución. Entonces, bueno, yo estaré contándoles alguna parte introductoria y después le daré paso a la profe Paola para que nos termine pues de hacer la contextualización, la presentación, pero por supuesto ustedes saben que ahí nos vamos complementando, ¿no? Entonces, profe, en cualquier momento que quieras intervenir o que quieras hacer alguna aclaración o complementar algunas de estas ideas, pues bienvenida. Lo mismo ustedes, estudiantes, queridas estudiantes, hoy estamos en un grupo femenino. eh, también cuando ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud, por favor, levanten la manita para podernos escuchar y escucharlas a ustedes también. Bueno, entonces vamos a empezar un poco como con la revisión de estas tendencias globales de lo que significa la salud mental comunitaria y yo creo que pues es importante partir de esa gran cambio en el paradigma y en la comprensión de la salud mental. Ya lo habíamos visto desde la tarea uno y profundizamos en la tarea 2 que la salud mental pues ha tenido como varios énfasis o varias formas de abordarse, de entenderse, que hemos ido saliendo de un enfoque muy biomédico, ¿no? Que lo que le llamamos como el enfoque tradicional, que está marcado por esa mirada más clínica, más entendido como la salud como en ausencia de enfermedad, muy desde lo ligado a lo biológico, a lo fisiológico, a lo genético incluso. Nos dimos cuenta que hemos ido como avanzando y evolucionando para incorporar también otros elementos que hacen parte y que afectan la salud mental de las personas. En ese sentido, pues hemos ido enriqueciendo y entendiendo que el modelo comunitario, el modelo psicosocial, que se fundamentan en esos principios del modelo biopsicosocial precisamente, nos aportan las comprensiones sobre la salud a partir también de otra serie de factores que no solamente tienen que ver con la biología, sino también pues con el mundo físico, con el mundo, el medio ambiente en el que vive la persona, a ese mundo me refiero, también con los factores culturales, históricos, incluso económicos, incluso que afectan también sin duda la salud mental de las personas. Ahí entonces entendemos que pues el concepto de salud, ¿cierto? Que está muy ligado en esta mirada más convencional y tradicional, pues salta a una mirada mucho más integral, donde incluimos todos estos factores de orden social, económico, de contexto, ¿no? También lo productivo y pues que está vinculado a ese espacio de las interacciones humanas, de las interrelaciones y es donde también empieza a a tener mucha más relevancia algunos de esos aportes que entendemos desde lo comunitario y desde lo psicosocial, como son las redes de apoyo, las vinculaciones afectivas, las dinámicas familiares mismas, ¿no? Y surgen algunos conceptos que son propios de culturas no de otras culturas distintas a las nuestras, ¿no? Como estas culturas no hegemónicas o no dominantes, ¿no? Como el buen vivir. Que sabemos y hemos escuchado últimamente de estos conceptos del buen vivir, de los bienestares incluso, que se enriquecen gracias precisamente a los aportes y a esas comprensiones que tienen las culturas tradicionales, los pueblos originarios, acerca de cómo viven y cómo
van significando pues su vida. Saltamos en ese sentido también, pues, de los focos de intervenciones, ya no estamos centrados, pues, como solamente en la persona, en su patología, en sus rasgos, sino que también entendemos a las personas dentro de su contexto, dentro de esas redes vinculares, dentro de esos escenarios que los dinamizan, que los marcan y que hace que la mirada sobre la salud, pues, se amplíe, se vuelva más compleja, ¿no? Asimismo, la manera como abordamos a las, digamos, entre comillas, malestares, ¿no?, de las personas o las alteraciones en su salud mental, pues no solamente está dado desde esa mirada de lo patológico y del control de la salud, de la alteración, ¿no? Con los psicofármacos, con las terapias de orden clínico individualizado e introducimos pues algunas otras herramientas que no solamente incluyen una posibilidad de diversificar las terapias mismas desde la mirada, digamos, psicológica, sino también que incluye toma un asiento dentro del contexto igual, ¿no? Que termina siendo relevante. Y empezamos a entender que, por ejemplo, para una persona es importante sentirse reconocida, es importante ser escuchada, es importante participar en las tomas de decisiones comunitarias, ¿no? Es importante interactuar con las otras personas, ¿no? Y también es importante en ese espacio y escenario de capacidad de incidencia, pues generar acciones políticas, acciones que logren la transformación. Y claro, eso en términos de la salud mental, pues nos amplía el horizonte y el panorama, eh, porque pues salimos de esa perspectiva muy centrada en el individuo, muy individualizada, para mirarlo más en términos de lo que significa la comunidad. Nos pone retos a nosotros, por supuesto, como profesionales, porque ya no somos esos expertos que estamos fuera del contexto en el que se encuentra la persona y nos pone más bien en un contexto de facilitadores, de promotores, de mediadores, ¿no? En donde pues nuestro saber está precisamente al servicio y abre la posibilidad de fluir también con el saber de la persona y eso hace que la visión sobre la persona también sea una visión más activa, ¿no? Entendemos que las personas ya no son como ese paciente que es pasivo, que está ya internado, que no tiene como capacidad, que nosotros tenemos que llegar a abordarlo y decirle qué hacer o no hacer, cómo orientarlo, ¿no? Si no lo entendemos, al contrario, más bien como una persona activa, que tiene precisamente mucha capacidad y que nuestra labor está o nuestra función está más en la posibilidad de facilitar, de promover esa capacidad y esa potenciación que tienen todas las personas. Entonces, claro, a grandes rasgos lo que encontramos es que esto está sucediendo no solamente en nuestro país, no solamente desde nuestra área y desde nuestra experticia, sino que hay una mirada, digamos, global, generalizada, que nos obliga a ir moviéndonos en este cambio de paradigma y entender que la salud mental, pues no solamente ocupa un lugar físico, ¿no? Sino que está en un proceso dinámico donde hay un posicionamiento ético y un posicionamiento político frente a la vida, ¿no? Y eso nos cambia la visión por completo porque, reitero, pues estamos pensando. Ahora estamos entendiendo que las personas con las que nosotros trabajamos, pues no son personas pasivas, sino que son personas que tienen capacidad de agenciamiento, ¿no? De toma de decisión, de acción, y esa misma acción es la que permite que, o esta misma acción habla o da cuenta de su capacidad también de movilización sobre la salud mental. En términos generales, digamos que nosotros vamos a encontrar que en distintas partes del mundo, pues este cambio de paradigma se va evidenciando de alguna manera, es notoria en algunos aspectos, ¿no? Y va caracterizando, por decirlo así, como dándole un matiz distinto, unos componentes distintos en cada una de las latitudes del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Norteamérica,
que nosotros, por ser parte del mismo continente, tenemos que reconocer que tenemos una gran influencia del avance científico en Norteamérica, pero además porque sabemos que ellos son potencia mundial, pero además porque ellos también tienen, digamos, van liderando, ¿no? Avances científicos en el campo de la salud mental, pues por supuesto también ellos son abanderados en muchos de los cambios y han influenciado estos cambios paradigmáticos. ¿M? Sin embargo, pues como lo vamos a ver más adelante, pues tenemos unas grandes diferencias entre lo que pasa en Norteamérica y lo que pasa en el continente latinoamericano, en el resto del continente. Pero en Norteamérica en particular, tenemos situaciones de contexto, precisamente por sus dinámicas políticas, económicas y de salud, que hicieron que el abordaje sobre la salud mental se saliera un poco de lo institucionalizado, ¿no? Entonces, hubo una preocupación precisamente por la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que incidió bastante como en este pensar, oiga, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo hacemos para abordar? Porque empezaron a tener muchos problemas con las personas que venían de la guerra, por ejemplo, y empezaron a pensar, bueno, estas estrategias no nos están funcionando porque las personas finalmente llegan y viven en sus contextos. Y en sus contextos es donde se están presentando los problemas, ¿no? Entonces empezaron a cuestionar sobre ese modelo médico que era muy institucionalizado, donde aislaba a las personas de sus entornos para meterlas en estos centros mal llamados manicomios y más bien lo que hicieron fue extender esa comprensión, ese servicio médico que no quedara aislado o recluido en una institución en particular y llevaron los servicios de salud hacia la comunidad. ¿Sí? Sin embargo, creo que parte de las críticas y de las fallas que hubo en la implementación de este modelo es que se replicó el modelo tal cual, ¿cierto? Es decir, el abordaje de la persona de manera aislada dentro de su contexto, ¿cierto? Y por abordarlo dentro de su contexto no implicaba que hubiera una comprensión de la capacidad que tiene la persona en sí, ¿cierto? Entonces, al final hay una crítica y dicen esto se vuelve como una puerta giratoria, es decir, estamos dando vueltas sobre el mismo principio, ¿no? El mismo fundamento, y es que por lograr esa desinstitucionalización, lo que hicimos fue trasladar los servicios de atención de salud sin un cambio en la comprensión de lo que implica esa salud mental, ese bienestar, esa calidad de vida y pues se mantuvo como ese principio más clásico que se llevó hacia el contexto y hacia la comunidad. Entonces, allí digamos que hicimos fue como un cambio de foco de cómo trabajamos pero en sí no hubo una comprensión, un cambio de base, ¿no? Y hoy en día pues tiene muchas críticas ese modelo precisamente. Estela, ¿te escuchamos? Hola, mi disculpa por llegar un poquito tarde a esta No te reunión. preocupes. Yo no sabía que es hoy. Bueno, me presento. Mi nombre es Estela Luz, soy psicóloga, estoy especializando salud mental comunitaria. Eh, Bienvenida. y gracias por invitarme a este web conferencia y tengo una compañera mía dentro en este curso para entrar para que ella participe en su presentación aquí. Hazme el favor. Estela, tu compañera puede ingresar con el enlace normalito porque nosotros estamos dando la apertura, la admisión a todos. Ah, ok, listo, gracias. Entonces, si quieres, le compartes el enlace y puede ingresar sin ningún problema. ¿Listo? Ah, ok, listo. Vale, Bueno, Estela. gracias. Soy una directora. Gracias. Bien, por otro lado, encontramos en Europa, bueno, específicamente en España y la documentación que encontramos de manera fuerte, pues está documentada allí en el proceso de lo que pasa en España, pero es un proceso que se puede generalizar. Sabemos que Europa, pues, es un continente que hace mucho énfasis en los derechos humanos, ¿no? Pues
sabemos que la presencia de Francia y ser la precursora de los derechos universales, pues nos tiene una gran influencia en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y pues claro, en el campo de la salud, pues no va a ser anónimo, ¿cierto? No va a ser ajeno, perdón, a ese mismo proceso. Entonces, allí hay la característica principal, está centrado como en la ruptura también de esa comprensión sobre la salud mental y el abordaje de la salud mental como aislado también del proceso y del contexto social, ¿no? Hay una tendencia a revisar precisamente el tema de los derechos de las personas y a darle voz a las personas como sujetos activos, sujetos políticos que participan dentro de su mismo proceso de construcción de la salud mental, ¿no? Entonces sale, digamos que hay un hito importante allí, es esa reforma estatal en donde también hay una reforma sobre la hospitalización, la patologización, el abordaje de las personas que tienen alteraciones en su salud mental y que son recluidas en estos manicomios, ¿no? Entonces hay un gran movimiento que empieza a cuestionar, a luchar en contra de esto porque están aislando a las personas, ¿no? Y se producen esos movimientos que exigen y reclaman los derechos de las personas, la manera como se maltratan a las personas que están enfermas, que están recluidas en esos manicomios, y se empiezan entonces a hacer unos acuerdos para que haya una comprensión distinta de estas personas, ¿no? Y se mueven también estos sistemas de salud y se empiezan a movilizar y a crear esas redes de atención diferencial, ¿no? Que no están solamente recluidas como en las instituciones hospitalarias, sino que además se empiezan a activar dentro de los distintos servicios de salud y pues empiezan a llevar al contexto todos esos procesos de salud, ¿no? Mm, las personas, pues por supuesto, son más partícipes, ¿no? Hacen reclamo, se solicita pues su inclusión y pues hay digamos que una política que le da mucho más voz y participación a las personas dentro de sus procesos de salud, ¿no? Entonces, digamos que tiene un tinte mucho más político en el continente europeo. Y finalmente, pues antes de llegar al continente latinoamericano y darle la voz a mi compañera, pues encontramos otro continente que está un poco más lejos de nuestras comprensiones y de nuestras realidades, que tiene que ver con Asia, ¿no? Y allí, digamos que las condiciones que nosotros encontramos es que hay un gran volumen de población que tiene realmente condiciones económicas muy difíciles y que no les permite solventar el acceso a los servicios de salud mental, ¿no? Que se vuelven casi como exclusivos para un cierto sector de la población que tiene pues el recurso económico para acceder a dichos servicios. Entonces se encuentran como esas brechas en los tratamientos, ¿no? Y las personas pues que tienen bajos recursos no tienen el acceso a esos servicios. Sin embargo, se vuelve necesario porque pues por supuesto el tema de la salud mental es pertinente pues para todos los contextos y para todos los países. Y allí suceden como dos grandes, o se marca como esta tradición, este abordaje en dos grandes pilares, ¿no? Por un lado, hay como una transferencia de tareas, ¿cierto? Como de conocimientos, como de experticias que se empiezan a trasladar a personas que no son expertas, es decir, se empieza a identificar que efectivamente el personal de salud capacitado y especializado es muy escaso y por eso entonces se empiezan a formar pues profesionales que son que están pensados más en el tema pues de lo comunitario, que no necesariamente son profesionales o que tengan que pasar por un recorrido de formación como tan denso como lo que tienen los especialistas y con ellos entonces se empieza a potenciar esas herramientas que
permiten como atender en contextos sociales más amplios a estas poblaciones que demandan pues servicios de salud mental, ¿no? Allí entonces, pues se encuentra entonces como esa posibilidad de diálogo entre esos profesionales expertos versus estos no profesionales, no expertos, pero que se vuelven gestores y dinamizadores comunitarios y facilitan pues el abordaje de algunos de estos problemas de alteración en la salud mental como trastornos depresivos, de ansiedad, claro, todo muy a nivel primario, a nivel de promoción, de prevención, pero pues digamos que eso constituye un pilar fundamental porque se empieza entonces a extender y a expandir esa posibilidad de atención de la salud mental a nivel masivo, ¿no? Y el segundo pilar es como esa apertura que tiene el abordaje de la salud mental sobre otras comprensiones y sobre otras visiones y otras sabidurías, como lo que viene de la clínica oriental, ¿no? Y específicamente, pues estas prácticas que son, se vuelven herramientas, que incluso hoy en día las tenemos incorporadas también en nuestros contextos, como la meditación, el yoga, que permiten pues lograr ciertos estados de tranquilidad, de concentración y que pues sin duda también ayuda con estos trastornos de depresión, de ansiedad, de alteración, etcétera. Claro, y esto finalmente termina integrándose en un sistema de abordaje también de la salud mental que se vuelve más colectivo, que abre la posibilidad para que todas las personas tengan acceso a este tipo de servicios, que genera una educación sobre herramientas de autosanación, de autoayuda también, ¿no? Fortaleciendo pues este tipo de prácticas y que se va generalizando, ¿no? Entonces hoy en día pues encontramos que hay muchos estudios en laboratorios norteamericanos, europeos e incluso también aquí en Latinoamérica que hablan de las bondades y de los beneficios que tienen las prácticas orientales como la meditación y el yoga y que efectivamente pues nos demuestran que inciden en este cuidado de la salud mental. Bien, ahora profe te cedo la palabra para hablar de Ajá, ok, América bueno. Latina. Muy buenas tardes para todas. Creo que todavía no se ha unido ningún compañero, ¿cierto? Bueno, entonces, pues siguiendo un poco el hilo con lo que Ginny nos mencionaba, entramos a Latinoamérica y cómo se ha desarrollado en este contexto que es más nuestro, todo lo relacionado con la salud mental colectiva. Entonces, digamos que también ha habido como un proceso histórico que no ha ido de la par con los otros continentes que Ginny nos mencionaba ahora, pero que de todas maneras luego sí, de una u otra manera empezamos a apropiar. Ella nos mencionaba que traemos una cultura o una influencia muy de Norteamérica, pero luego también empiezan a haber otras influencias desde otros sectores. Entonces, pues primero recordar que también acá en Latinoamérica se desea mucho este modelo biomédico, de hecho muy de la institucionalización, y que, por ejemplo, Argentina, que en algún momento era llamado como la cuna del psicoanálisis, digamos que ahí se empiezan a gestar a partir del psicoanálisis, de hecho, muchos movimientos importantes, por lo menos para que las personas empiecen a cuestionarse sobre su salud mental. ¿Sí? Aunque como tal el término no estaba tan acuñado, pero sí como que se empiecen a reflexionar sobre la importancia de asistir a un proceso terapéutico. Bueno, eso ya empieza a dar como una línea aquí en nuestro continente. Luego, entonces, también, así como en otros contextos, ha habido unas crisis que de una u otra manera demandan unos ajustes en las formas en cómo nos percibimos, pues también en Latinoamérica empiezan a darse, más o menos para los 70, una serie de conflictos sociales, dictaduras, que de una u otra manera hacen que tanto las sociedades académicas como las comunidades empiezan a pensarse de una manera diferente esto que hoy en día llamamos salud mental, ¿sí? Y
cómo empieza a haber un ejercicio más desde lo colectivo, ¿no? Entonces vemos cómo no solamente empieza a darse ese vínculo de la comunidad desde lo geográfico, sino también desde la comunidad como un ente vivo que se empieza a permitirse generar unas posiciones más personales, más auténticas y a tomar voz. Vemos, por ejemplo, como también tenemos una influencia de Brasil, venimos con, donde se venía con un sistema, acá en Latinoamérica, con un sistema muy todavía, muy desde el paradigma religioso, donde se coincide ese paradigma religioso junto con el paradigma axilar que hace que se vea a la persona como loca, como demoníaca, como que está poseída o como que es un castigo divino lo que le está pasando. Y entonces se crean estas instituciones, pero también se empiezan a gestionar otros procesos en donde no es solamente institucionalizar a la persona, sino también desde lo colectivo como se empiezan a construir otra serie de procesos y ahí se empieza a integrar mucho los procesos de arte y cultura. Y pues también se empiezan a ver unos reconocimientos de que el sufrimiento no obedece solamente a lo biológico, sino que de una u otra manera ese sufrimiento empieza a tener una partida desde los determinantes sociales, como son la pobreza, las situaciones económicas, la desigualdad, pero también toda esta serie de problemáticas sociales que empezamos a vivir en nuestros contextos, ¿no? Entonces, eso hace que se empiece a abordar el modelo biopsicosocial, que de una u otra manera también por allá la Organización Mundial de la Salud empieza a tomarlo, aunque es un término que ya se había hablado hace muchísimo rato, pues digamos que en ese momento como que la Organización Mundial de la Salud dice sí, es necesario no solamente tener en cuenta estas situaciones biológicas, sino que también el contexto, sino que también el estado emocional de las personas va a cobrar importancia. Luego entonces nos vamos aproximando al 2010 y en el 2010 sucede algo importante porque Argentina acá es el primer país en Latinoamérica que como tal abre las puertas a la ley de salud mental en este país. Y a partir de ese momento, o sea, una cosa es que ya viniéramos hablando de salud mental, pero como sabemos, a veces cuando no se tiene legalizado algo, pareciera que no existiera, ¿sí? Y nos hacía falta entonces legalizar el concepto en Latinoamérica para que empezara a tener un poco más de fuerza y empieza entonces Argentina, luego los otros países y nosotros en 2013, Colombia en 2013, entonces también abre digamos, la consulta, hace la apertura a la ley 1616 de salud mental, que digamos que al principio la sociedad colombiana no sabe bien cómo bueno, sale una ley, pero de hecho es una ley que llega a reconocerse mucho después. Muchas personas, no sé si a ustedes les pasa, o sea, cuando se enteraron que había una ley de salud mental. Entonces, aunque ya existía la ley, de todas maneras sabía que habían unos retos importantes y acercándonos entonces, siguiendo como en la línea de Latinoamérica, pero acercándonos ya al contexto colombiano, que se empieza a dar, digamos, de una forma paralela. Entonces empezamos a ver que se empieza a, como lo mencionaba, a generar las leyes, a unos procesos de inclusión, no solamente la ley, sino también que empiezan a salir otra serie de leyes, como la ley de infancia y adolescencia, la ley de salud, las diferentes reformas que empiezan a haber en salud, y esto hace entonces que podamos generar un abordaje un poco más comunitario y que pase de un modelo un poco más restrictivo a un modelo un poco más transformador. Como lo vemos ahí en la diapositiva, entonces
si eso está quedando grabado, Vivian. Luego Ginny les comparte la grabación de esta socialización. Bueno, y que también es importante que si ustedes van teniendo, les va surgiendo preguntas o que de pronto tienen alguna información importante y quieren ayudar a complementar pues esto que estamos hablando, pues genial, maravilloso, porque precisamente como les decía Ginny, este es el espacio para que podamos conversar un poco desde de lo que nos trae, ¿no? Que es la salud mental comunitaria. Entonces, pues bienvenidas todas las intervenciones. Estábamos hablando entonces que pasamos de un rol pasivo, de un objetivo de adaptación hacia lo que estaba sucediendo, pero más desde lo individual, a una alteración de las relaciones de poder en búsqueda de igualdad social. Y aquí se empiezan a ver muchos movimientos sociales también que no solamente empiezan a hablar desde lo político, aunque lo político es importante, de hecho, hablar de salud mental es hablar de política y necesitamos, porque se requiere un ejercicio crítico y cuestionador frente a lo que está pasando, entonces es precisamente eso lo que empieza a suceder, que empiezan a haber una serie de movimientos donde se empiezan a cuestionar sobre la salud mental, pero no solamente su salud mental individual, sino también desde una mirada colectiva. Entonces, eso hace que la comunidad pase de ese rol pasivo, de pronto limitado, del control de las instituciones, a un rol mucho más de actores políticos, ¿cierto? Reconociendo unos saberes propios, una relación más horizontal y dialógica. Y esto aquí empieza a ser muy importante porque de una u otra manera cuando empezamos a tener en cuenta el saber propio es tomar directamente de nuestra cultura, porque a veces, bueno, voy a poner un ejemplo. En psicología, entonces íbamos a hacer una evaluación psicométrica y esas evaluaciones estaban mediadas o estaban realizadas por poblaciones europeas o norteamericanas. Pero cuando esas pruebas se aplicaban en contextos como el nuestro, pues era difícil que realmente nos pudiera marcar una puntuación adecuada de lo que nos indicaba el instructivo del test psicométrico, porque cuando esos diseños fueron realizados, se realizaron con una población, con un contexto y con una cultura totalmente diferente a la nuestra. Entonces es así como por ejemplo empiezan a haber muchos profesionales, entre esos, uno de los que más, de las que más reconocemos es Marixa Montero, donde empieza a contextualizar y a decir, venga, es que aquí tenemos una cultura que es propia, que es un poco diferente a estos otros contextos, y si bien hoy en día nosotros tomamos, como lo decía ahora Ginny, elementos de esas otras culturas, pues es que empieza a haber ese reconocimiento del saber propio al identificarnos culturalmente. Esto hace que se generen unas redes sociales, pero no esas redes sociales de manera jerárquica, de manera vertical, sino que esas redes empiezan a cuestionar lo hegemónico que hay en el momento, ¿no? Y empezamos a hablar también de esos proyectos que impulsa la población, pero que son tendientes más a tener en cuenta la diversidad, sobre todo la diversidad cultural. Nosotros reconocemos y sabemos que un país como el nuestro es muy diverso a nivel cultural y que eso también va a ser la diferencia a la hora de revisar estos aspectos de salud mental, porque estas situaciones como las maneja una persona, por ejemplo, en el Atlántico, en el norte de Colombia, va a ser muy diferente a la forma en cómo se abordan en el sur del país. Y entonces aquí empezamos a hablar de este concepto territorial que luego va a ser muy importante para puntualizar lo que hoy en día es la ley de salud mental. Y también entonces se reconoce esa dimensión política, como anteriormente había una postura como muy neutral y tomada de las estructuras grandes
a una dimensión que está más centrada en la acción política y en una vigilancia ética un poco más consciente de. Y digamos que un ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando se plantean, por ejemplo, procesos de equidad de género. Y entonces, ¿quiénes son los que generaban las políticas de equidad de género? Bueno, veíamos sentados a muchos hombres, pero realmente no había una mujer que se sentara también a hablar desde el sentir. Cuando, por ejemplo, hoy en día se está hablando de la incapacidad para el periodo menstrual. Entonces, hoy en día se dice, pero venga, es que quienes también tenemos que hablar somos las que vivimos esa situación. En ese enfoque primario, por decirlo de alguna manera, esto no se daba de esa forma. Y son precisamente esos cambios los que es importante reconocer desde este enfoque que permite generar unas transformaciones diferentes. Dale, Clint. Ok. Algo que también es importante, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, y que es uno de los últimos hitos que hemos vivido y que nos ayuda a generar esos procesos de transformación, inevitablemente es la pandemia, el COVID, ¿cierto? Que permitió de una u otra manera visibilizar mucho más de lo que ya se venía hablando, pero que de una u otra manera como que se hacían un poco como los de la oreja mocha, como que eso no es conmigo, eso es con los demás, porque a veces también como población asumimos esta postura. Entonces esto hace también que en este momento pues se genere también todo, digamos, una conciencia social y política de la importancia de la salud mental. Pero bueno, hablando un poco más contextualizado en el caso de Colombia, pues nosotros venimos con una violencia sistemática, ¿sí? Que de una u otra manera también ha afectado a la población. Hace días yo haciendo un ejercicio en otro contexto y mirábamos cómo las problemáticas sociales de una u otra manera, porque estamos hablando que la violencia es una problemática social, cómo afecta sistemáticamente la salud mental de nuestras poblaciones. Dentro de la violencia, entonces tenemos el conflicto armado, el desplazamiento forzado, un sistema de salud que de una u otra manera no contribuye realmente a la salud de los colombianos, sino que lo pone a generar o que le obstaculiza el proceso, es decir, que genera barreras, nos genera barreras. Pues vivimos con muchas poblaciones y tal vez les ha pasado a ustedes o conocen a personas cercanas que estas situaciones del conflicto, de la violencia política, del desplazamiento, ¿qué hace? ¿Qué genera, digamos, entre todas estas situaciones de salud mental que pueden verse exacerbadas con estas situaciones? Hay algo que a mí me llama mucho la atención y es cuando yo estoy en mi casa hoy y mañana me toca salir de mi casa con lo que pueda y empezar una nueva vida en otro lugar donde yo no conozco, no sé. Cuando estaba con mi pareja, mi hijo, hoy, y resulta que a partir de un conflicto es asesinado, es desaparecido, empiezan a generarse toda una serie de duelos no resueltos en una sociedad. Nosotros de una u otra manera vivimos directa o indirectamente en una sociedad llena de duelos. Y al vivir en una sociedad llena de duelos, restablecer la memoria va a ser importante, ¿sí? Todos estos procesos de reconocimiento de la historia, de nuestra historia, de una u otra manera permiten generar otros procesos diferentes a esos duelos no resueltos por todo este proceso de violencia que hemos tenido. Entonces, bueno, ese fracaso normativo, también entra
digamos, dentro de este proceso de memoria y de resistencia, y empiezan a ver todos estos también movimientos y procesos sociales, además porque también hay un ajuste en el rol del psicólogo, ¿cierto? Y en ese, Ginny ahora nos decía cómo también empiezan otras personas que no son profesionales, que no son especialistas, pero de que una de otra manera empiezan a aportar a estos procesos sociales, entonces hace que se genere la salud mental como una construcción de paz, ¿sí? Es decir, eso que no se da en las instituciones porque la oferta y la demanda no son iguales, pero que sí a partir de esas prácticas sociales de resistencia que se empiezan a dar en las diferentes comunidades, empieza a haber una reivindicación de la memoria, ¿sí? Una reivindicación de los derechos y de hecho una recuperación de las víctimas. Y digamos que tenemos muchos documentos muy interesantes sobre cómo se han dado estos procesos con las madres, con los jóvenes, con diferentes poblaciones que han sido fuertemente afectadas. Y esto nos lleva a que no necesariamente ese trauma tenga que verse desde lo patológico, desde lo biológico y solamente se cura y se sana con un medicamento, sino que por el contrario, existen otras alternativas sociales que nos ayudan a minimizar ese sufrimiento psíquico y ese sufrimiento social que se da en la población colombiana. Bueno, eh, todo este ejercicio hace que de una u otra manera se empiecen a retomar elementos propios de nuestra cultura que por todas esas influencias de otros contextos, de una u otra manera, habíamos dejado de lado y reconocer, se vuelve, digamos, a reconocer o a ser más consciente cómo hay una conexión y es un ejercicio sistémico de diferentes ecosistemas, ¿cierto? Y entonces, como el individuo no es solo, sino que también está inmerso dentro de un tejido social, pero también de un tejido familiar, pero cómo ese tejido social y familiar está unido a una comunidad y a una comunidad que tiene historia y por eso hablamos de los ancestros y cómo a partir también de esa cultura propia nuestra, también empezamos a reivindicarnos. Voy a volver a poner el ejemplo de la pandemia, porque cuando la pandemia llega y no sabemos qué hacer, y de hecho que es uno de los grandes retos, que es que nos coge a todos, a toda la población, no solamente en Colombia, pero como lo estamos hablando desde aquí, nos coge sin saber qué hacer, nos coge desprevenidos. Vemos que empiezan a aparecer las vacunas, a tratar desde el modelo biomédico a dar solución, pero ¿qué nos empieza a pasar también cuando a las familias, al amigo, dice que posiblemente tiene COVID? Pues empezamos a regresar de una u otra manera a lo tradicional. Entonces empezamos a hablar de las hierbas, de las plantas, pero también encontramos la necesidad del encuentro, porque el COVID nos separa. Entonces aquí de una u otra manera también como que nos decimos, venga, es que me hace falta no solamente el medicamento, no solamente, sino la cura para la enfermedad, sino que es que el contacto con el otro también es mi posibilidad de sanar. Y de una u otra manera también ese contacto con la naturaleza, ¿no? Con la tierra. Y hoy en día entonces encontramos muchísimos movimientos en donde reconocemos la importancia de nuestro sistema agrícola, que de una u otra manera no los han hecho como olvidado, abandonado, y que de una u otra manera nos permite esa conexión. Y todo eso empieza a unirse con la medicina tradicional, porque no vamos a desconocer lo que hay, los avances, ¿cierto?, que la ciencia nos procura, pero también es que esa desconexión que se dio en algún momento es algo que
hoy en día desde nuestros procesos entendemos que es necesario volver a conectar. De hecho, en el ejercicio que ustedes hacían, en esas reflexiones, en la tarea 2, algunas de las conclusiones a lo que nos llevaban es precisamente a eso, ¿no? A cómo generar una integración entre estos dos saberes, a generar unos diálogos, reconociendo las fortalezas de cada uno de estos y poder potenciar también cada uno de estos elementos que nos entrega tanto esta armonía ancestral, estos discursos más desde nosotros, desde Latinoamérica, desde nuestra cultura, a también integrándolos con esos otros procesos. Hoy en día vemos en algunos hospitales, por ejemplo, yo estoy acá en Cali, para quienes están acá, podemos reconocer que cerca a nuestra ciudad, a la ciudad está Santander de Quilichao, que es otro municipio pequeño, pero ahí hay algunos resguardos indígenas y a veces las personas, por ejemplo, las madres indígenas, los que están gestando, son remitidas por alguna urgencia y aquí contamos con algunos, con una clínica, especialmente un hospital, en donde tiene una sala de partos específica para estas personas que no quieren tener su parto desde la medicina tradicional, sino que lo quieren tener pues desde la medicina biomédica, sino que también quieren tener al lado una partera, el reconocimiento de todo ese proceso ancestral. Entonces, digamos que eso a la final es lo que busca y es uno de los retos, entre tantos retos que empieza a tener la salud mental en nuestro país, en Colombia, en cada uno de nuestros territorios, porque es inevitable pues reconocer que por más que vengamos hablando de la salud mental comunitaria, de este enfoque psicosocial, pues de una u otra manera sigue una persistencia del modelo biomédico y que hay, por más que también se ha hecho cobertura, hay una baja implementación en los territorios, entonces esto de una u otra manera dificulta que todo esto que en teoría estamos hablando y que ya también se viene gestando desde hace mucho rato en nuestros contextos, pues aún todavía tenga muchas barreras, ¿no? Y de hecho, los paradigmas que tenemos frente a esto también se vuelven una barrera de acceso para la implementación adecuada de la salud mental comunitaria. Aquí también entonces podemos reconocer esa falta de articulación intersectorial, que es lo que busca nuestra nueva ley, ¿no? Es donde enfatiza mucho esa articulación que se debe dar y la capacitación del talento humano. Ginny ahora nos mencionaba que han habido otras personas que se han también querido apropiar sin los saberes técnicos, hacer aportes. Sin embargo, ahí tenemos un reto importante porque de todas maneras, por ejemplo, atender una crisis de alguna situación, una crisis de ansiedad, una crisis para una persona con ideación suicida, pues de todas maneras requiere tener unos elementos base, no porque esa persona va a ser quien va a intervenir, pero sí es la persona que está ahí como primer respondiente, es decir, ese proceso de atención primaria que tanto nos nombra la ley y que es importante reconocerlos en cada uno de nosotros. Para eso yo quisiera hacer un llamado aparte de todo lo que se requiere para ese cambio de paradigma que necesitamos generar desde nosotros, que somos los que trabajamos directamente en salud mental, ustedes que son los que están especializándose en esta área de salud mental comunitaria. Y es que cuando estamos hablando de lo comunitario, no estamos hablando de yo, de lo personal. Y esas son acciones, como estábamos diciendo, que hay unas acciones políticas, esas son acciones que nosotros las tenemos que evidenciar en nuestro día a día, porque yo no puedo hablar bonito acá, ir a una comunidad, estar en un contexto diciéndoles de la importancia del rol comunitario, de esa acción política, cuando yo no soy capaz de trabajar en equipo.
cuando me cuesta dificultad concertar con el otro, porque es que precisamente esto es lo que nos lleva a la ley, a una concertación entre saberes, a una concertación entre instituciones. Entonces, yo considero, y de una u otra manera quisiera dejarles la reflexión, y es como empezar desde esos pequeños actos que nosotros tenemos en nuestras vidas a realmente llegar a esto que estamos hablando aquí, a esa armonía y a ese buen vivir que genera un equilibrio entre lo ecológico y lo relacional. No sé si quieras agregar algo más, Ginny, alguno de los de las que están presentes. No, pues a mí me parece que, bueno, con todo lo que tú nos cuentas, que pues que realmente en Colombia es un tema muy complejo, ¿no? Ahora que miraba la grafiquita anterior esta, de esta Diana, pues pensaba, claro, el modelo biopsicosocial em, se complejiza cuando uno lo aterriza con este tipo de sabiduría también, ¿cierto? Porque cuando uno dice, bueno, en lo biopsicosocial, damos una apertura para entender la influencia de otros factores, como lo social, lo cultural, lo histórico y demás, pero aquí lo que vemos es, claro, está todas las cosmogonías de nuestros pueblos ancestrales, está la sabiduría de ellos mismos frente a la relación que establecen con la tierra, con la Pachamama, la sabiduría y la manera como operan en sus gobiernos, por ejemplo, ¿no? En la forma como se entienden, como están jerarquizados también en sus relaciones, y eso nos pone pues a pensar en que efectivamente caben en esa mirada biopsicosocial, pero pues lógicamente también hay unos factores que nos van a llamar en algún momento a decir, bueno, ¿cómo podemos organizar esto? ¿Cómo podemos nosotros mediadores o facilitadores o promotores cuando hay una comprensión que se vuelve también distinta a la nuestra, ¿no? Em, o sea, creo que entender que el modelo biopsicosocial se aterriza aquí, pero pues también estas miradas ancestrales pues van a complejizar también la forma de entender la salud mental y de nuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que ese es el segundo aspecto que tú lo mencionabas, y es que em, aterrizar todo lo que está contemplado en la ley es muy complejo, pero al final es nuestra responsabilidad, porque somos nosotros como profesionales y como especialistas en esta área que vamos a darle cuerpo y vida a eso que está escrito en la política. Y bueno, pues aplaudo el llamado que nos haces, ¿no? De ese compromiso, porque es un compromiso también ético y político nuestro, en nuestra formación, para comprender la ley, para comprender nuestras herramientas, nuestras estrategias y para comprender el contexto al que nos vamos a enfrentar, al que nos estamos enfrentando. Que yo creo que al final casi siempre pues acudimos es a nuestro saber básico, ¿no? Y ese saber a veces no está tan claramente fundamentado o no es tan coherente con todos estos principios, ¿no? Con todos estos presupuestos. Y bueno, yo creo que ahí está el reto y la oportunidad que tenemos finalmente de ir jalonando el proceso de atención sobre esta salud mental comunitaria, ¿no? Y que siempre aprovechamos estos espacios para hacer los llamados de recuerden que somos especialistas en salud mental comunitaria, no en clínica, no, eso fue lo que nosotros escogimos, ¿cierto? No es salud pública, no es clínica, es salud mental comunitaria, y eso es lo que pues estamos construyendo. Me parece como bonito, ¿no? Y bueno, el propósito de este curso que es pues fundamentarnos en eso, ¿no? Darle los fundamentos a lo que eso significa. No sé si hay preguntas de las estudiantes presentes, algún comentario. Procedemos a la revisión entonces de la tarea 3.
Esta tarea 3 tiene, digamos que un trabajo de complejidad un poco mayor y adicional a lo que hemos visto en la tarea 2. Yo creo que la tarea 2, que a propósito lo discutíamos hoy con la profe Paola en la mañana, que revisábamos el tema de los productos que ustedes entregaron, sobre todo pues el ensayo como producto final que ayudaba a consolidar la reflexión que ustedes hicieron sobre las preguntas, ese como estado final y que sintetizaba pues como esa integración de las preguntas en ese mapa conceptual y al final pues el ensayo que lo que pretendía era buscar una postura crítica y reflexiva en ustedes, ¿no? Y ahí queremos hacer una salvedad, ¿no? Que nos parece importante que lo tengan en cuenta porque como estamos cerrando precisamente el proceso de calificación y de revisión de esos productos, pues para que tengan claridad sobre lo que nosotros pues también valoramos, dándole o siendo coherentes con los criterios de calificación que están en la rúbrica de evaluación. Para nosotros es retante y realmente muy desafiante ver en los ensayos. Yo sé que hoy en día tenemos esta facilidad de construir nuestras ideas con uso de la IA. No podemos, digamos, ser ingenuos y decirles a ustedes, bueno, escapen de eso, no lo produzcan, no lo hagan, no lo consulten. Sabemos que no, es una herramienta que nos facilita de pronto la estructuración del escrito, nos da ideas, nos puede ayudar a enriquecer nuestros argumentos, nos puede ayudar a organizar, corregir ortografía, corregir lo que llamamos el trabajo de edición, que al final, bueno, no somos expertos y a veces nos cuesta un poco trabajo de esto y digamos que en ese sentido está bien, ¿cierto? Pero eso es una cosa y otra cosa es la producción completa, ¿no? Nosotros dejamos una guía orientadora y la guía creo que fue como muy clarita en las partes que queríamos del ensayo y sobre todo hicimos mucho énfasis en que ustedes pongan una postura crítica y reflexiva. Y esa postura, pues creo que se enriquece con las experiencias de ustedes, con sus cuestionamientos mismos, con de pronto ejemplos o situaciones que ustedes les haya ocurrido, ¿no? Algunos lo vimos en los ensayos, pues claro, cuestionan frente a su ejercicio práctico, cuestionan frente a sus conocimientos, cuestionan frente a las situaciones de contexto. Algunos ensayos se refirieron, por ejemplo, a temas del conflicto armado, al tema de violencias que hay en los barrios, por ejemplo, donde viven, o incluso los ejercicios prácticos que ustedes han tenido para quienes todavía no se han graduado en sus escenarios de práctica y para quienes ya ejercen la profesión, también en sus ejercicios profesionales. En eso es que estamos haciendo un especial énfasis y una revisión especial, recordando pues que hicimos como esas recomendaciones de que la postura crítica pues sale de allí, ¿cierto? De poder contrastar eso que nosotros conocemos, sabemos y lo que vamos leyendo y lo que vamos apropiando pues en este proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, queríamos hacer como esa claridad para que lo tengan en cuenta. El tema de la extensión, pues que habíamos dicho, bueno, máximo 2 páginas como para que puedan sintetizar las ideas, que no se extiendan mucho, pero que obviamente también tengan la posibilidad de argumentar, ¿no? Y eso también es algo que es importante que tengan ustedes en cuenta, que estamos considerando. Porque las preguntas, al final el ensayo lo que nos ayuda es como a estructurar esas ideas que concluimos a partir de la resolución de las preguntas y evidenciamos una postura crítica al respecto. Hemos encontrado algunos ensayos que solamente resumen las respuestas de las preguntas y pues allí pues no hay como esa argumentación y esa postura crítica reflexiva que esperamos encontrar en el ensayo. Bueno, ese era un trabajo individual.
la elaboración nos interesa a nosotros por el proceso de formación en que nos encontramos actualmente, que es una formación posgradual, que ustedes vayan generando ese pensamiento, fortaleciendo ese pensamiento crítico, ese pensamiento reflexivo, cómo aterrizamos, cómo entendemos esto, ¿no? En el marco de lo que estamos haciendo en el curso, que es un curso de fundamentación muy teórico, pues lo que nos interesa es que ustedes vayan fortaleciendo esos argumentos críticos que les permita después consolidar el trabajo final, ¿no? Que va a ser ese ensayo final en donde lo vamos a hacer a 5 manos en los casos en los que los grupos están conformados por las 5 personas. En este caso, la tarea 3 es un ejercicio colaborativo. Sabemos el reto que tiene el trabajo colaborativo y aquí también hacemos otro paréntesis y es ese llamado al compromiso individual o ese compromiso que tenemos cada uno de nosotros sumándole a la ejecución de ese trabajo colaborativo y por supuesto a la producción de ese trabajo final, ¿no? Si nos retrasamos en nuestros aportes, pues vamos a retrasar los aportes de los demás. Si esperamos hasta la última semana para empezar a compartir nuestras ideas, pues claro, nos vamos a retrasar en la construcción grupal, ¿no? Y aquí tengamos en cuenta que al final el producto último es el podcast donde ustedes van a hacer el debate, ¿cierto? Donde van a orientar esa reflexión sobre las tendencias globales en la salud mental, ¿no? Donde van a resolver esas preguntas que se les pone para que pues las piensen y las vayan construyendo grupalmente, ¿no? Mm, y eso implica que hagamos un debate, ¿cierto? Y un debate es, yo estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en lo otro, el otro puede contraargumentar, el otro puede decir que está de acuerdo, no puede estar de acuerdo, ¿cierto? En esa dinámica de lo que tenemos pues como para hoy en día muy en boga, que son estos podcasts, ¿no? Que terminan siendo pues estos programas un poco de opinión, de guía, de orientación y también de debate. Y eso implica que estemos las 5 personas de acuerdo, ¿cierto? Que estemos las 5 personas preparadas, que estemos las 5 personas argumentando porque lo tienen que hacer entre ustedes, ¿no? Eso es parte, digamos, del requisito, ¿no? No va a ser un pregrabado, no, perdón, sí, un pregrabado con un guión y le ponemos a que lo diga una IA o que lo ponga en otras voces, no, tiene que ser entre ustedes, ¿cierto? Es grabarnos en un debate entre nosotros. Entonces, bueno, para llegar a eso, pues obviamente tenemos que cumplir unos pasos, ¿no? De la revisión de las lecturas, que siempre, pues obviamente son obligatorias, que tenemos que entender, procesar. Ahí hay unas lecturas que están en segunda lengua, que están en inglés, que tenemos que también adiestrarnos en esa comprensión, en esa revisión de lectura en inglés que nos sirve pues también para fortalecer nuestras competencias y a partir de eso pues vamos a hacer ese cuadro comparativo, esas líneas de tiempo de lo que vamos identificando, en qué momentos van cambiando las orientaciones, los enfoques, cuáles fueron esos hitos, ¿no? Que nos ayudaron a generar esos cambios y cuáles son esas diferencias entre unos contextos que son distintos a nosotros. Ya los vimos hoy, así pues muy a grosso modo, ¿no? Entendemos que las condiciones de contexto son muy diferentes y van marcando diferencias en las comprensiones frente a la salud mental y por supuesto en el avance hacia la salud mental comunitaria, ¿no? Seguido de ello, pues la idea es que en el grupo pues podamos hacer un análisis sobre un debate sobre las preguntas que podamos responder cada uno de manera individual en un primer momento para luego compartirlas en grupo y a partir de esa construcción grupal, de ese debate, pues podamos ir construyendo como esas ideas fuerza que vamos a presentar como grupo para que al final pues podamos tener esa discusión de lo que se va a reflejar sobre esas reflexiones que quedan de las preguntas y que van a quedar grabadas en el podcast, ¿no? Siguiendo pues todas las orientaciones. Entonces, la tarea, digamos, es un poco más compleja, tiene más pasos seguramente y lo que puede hacer lo que sea más complejo o complicado, en ese caso sí aplicaría, es el compromiso, el nivel de compromiso de cada uno.
Y sabemos que ahí es donde a veces encontramos esas grandes dificultades para hacer los trabajos colaborativos. Hay grupos que fluyen muy bien porque cada uno asume su rol, cada uno asume su compromiso, establecen fechas y acuerdos y cada uno cumple con esos acuerdos y esas fechas y el trabajo fluye muy bien. Hay otros grupos que no logran ponerse de acuerdo, que no logran armonizar. Es parte de los retos de nuestro trabajo. Recordemos que estamos en una especialización precisamente que nos invita a la construcción del trabajo en red, al diálogo, al reconocer al otro, ¿no? Al reconocer las diferencias, ¿no? Y a construir de manera colectiva. Así que como decía hace un rato Paola, pues hacemos el primer llamado es con nosotros mismos, ¿no? De revisarnos a nosotros mismos en dónde estamos ubicados, cómo nos posicionamos frente al otro y qué tanto podemos facilitar o no el trabajo con los otros. Entonces, bueno, como a grandes rasgos, no sé, Paula, si quisieras complementar algo más de esta parte, no te escuchamos. No, Ah, ya. ya. Ajá. No, pues creo que has intentado ser muy clara. A mí sí me parece muy importante, yo quisiera como resaltar algo entre esos, yo pues en la revisión de los trabajos individuales, entonces uno ve unos grupos que de manera individual las personas han trabajado de una manera muy consciente en el ejercicio, entonces seguramente pues se les va a facilitar, aunque no, ¿cierto? Porque cuando hay varias personas que tienen su empoderamiento, que son líderes en los procesos, pues varios líderes a veces tienden como a rozar un poquito para tratar de que predomine la idea. Y a mí me parece como que ojalá tengan en cuenta lo interesante del ejercicio y es construir ese debate. ¿Cómo hacemos un diálogo, ¿no? Un diálogo Ujú, donde podamos conversar desde unos marcos teóricos que están ahí, ¿cierto? Que son los que se deben revisar, desde unas lecturas que ya hemos visto, cuáles son esas coincidencias que tenemos a partir de esos diálogos. Bueno, también podemos conversar con las diferencias y justificarnos por qué entendemos esas diferencias, cómo entendemos esas diferencias. Creo que es un ejercicio que nos puede enriquecer muchísimo ujú, eh, y que nos permite ir un poco más a la acción, ¿no? Entonces es como aprovechar ese momento que tienen de construir a manera como práctica. Eh, a mí me parece interesante una primera conversación con el grupo para identificarnos, para reconocernos desde nuestros discursos y luego sí un segundo momento donde yo organizo mis ideas teniendo en cuenta lo que yo ya le he escuchado al otro, lo que yo reconozco, lo que yo de pronto puedo mejorar un poco, y ya ese tercer momento donde efectivamente se construye ese, digamos, ¿cómo se llama? El guión. Se construye ese guión para ese podcast que ustedes van a realizar y ese guión que cada uno va a construir y que seguramente van a salir cosas muy interesantes. ujú. Sí, de acuerdo, me parece una propuesta interesante. Además, porque es que también, lógicamente, entendemos que las dificultades que a veces se presentan para reunirnos, para tener la misma conexión, ¿no? Para encontrar los espacios, claro, hace que el trabajo sea más, no tan fluido a veces, ¿no? Entonces, por eso me parece fundamental que no esperen hasta la última semana cuando ya tengan todo listo y tengan todo resuelto para sentarse a grabar, que es lo que por lo general pasa en este tipo de trabajos, ¿no? Que la última semana es que se sientan a grabar y entonces no falta el que les falló la conexión, el que se le presentó algo última hora y no se pudo conectar, entonces lo terminan haciendo tres por un lado, dos por el otro, o cuatro por un lado y uno solito. Entonces sí, yo creo que es mejor en la medida de lo posible que esta semana se pongan el reto y digan, bueno, nos vamos a encontrar a ver cómo vamos, al menos eso, para reconocernos quiénes somos y cómo vamos, ¿no? Y qué pensamos al respecto, en qué voy, listo, ya, nos comprometemos, la siguiente semana nos volvemos a encontrar y avanzamos sobre las preguntas, ya listas, todas las preguntas que pensamos y ahí estructuramos ideas. Y la última semana ya, pues ahí sí ya
terminar de pulir el guión y grabar, ¿no? Entonces sí me parece una muy buena propuesta. Bien, no sé si hay preguntas al respecto de la ejecución de la tarea o te queda todo claro. Bueno, si no hay comentarios, ni preguntas, ni inquietudes, esperamos que estén todos conectados, que sigan conectados acá. Y ya luego les compartiremos la grabación entre mañana. Yo creo que espero que durante el transcurso del día lo podamos compartir. Recuerden que siempre se los enviamos por correo, lo compartimos en el foro de noticias y lo compartimos en los foros de interacción de la tarea 3. ¿Listo? Para que la puedan consultar. Y bueno, pues muchísimos éxitos. Esperamos que esta tarea sea pues muy productiva para todos ustedes y que nos permita llegar a buen término. Ojalá que puedan armonizar todos sus trabajos de manera colaborativa, porque sí que enriquece el conocimiento de esa manera, ¿no? No es diferente que estemos nosotras solitas haciendo nuestros diálogos con nosotras mismas a que tengamos esa posibilidad de irnos retroalimentando con los conocimientos de los demás. ¿Listo? Bueno, gracias Claudia por tu respuesta. Profe Paula, muchísimas gracias también. Y bueno, quedamos ahí en contacto. Voy a tener la grabación. Muchas gracias. Les deseamos una feliz tarde y muchos éxitos. Perdón, Jenny. Gracias, Igual, Señora. también mencionarles que si en algún momento el grupo tiene alguna inquietud que no logran resolver, que consideran que necesitan del apoyo de nosotros, pues recuerden que podemos generar unos espacios adicionales de conversación también para aclarar esas dudas que de pronto puedan surgir. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Que tengan un buen resto de tarde y pues bueno, que les vaya muy bien con ese ejercicio. Gracias. Feliz tarde, feliz noche.